Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Hoy queremos hablaros sobre dos héroes anónimos, dos héroes que no tienen nombre. La palabra de Dios los menciona, pero no menciona sus nombres. Quiero hablarte sobre los espías de Jericó. En general no se sabe nada de ellos. Son personajes que aparecen únicamente en este episodio en particular. Sin embargo, aunque sus nombres y muchas de las características de sus vidas sean desconocidas, supieron mostrar su fidelidad para con Dios en momentos oportunos. Dejaron huella en la historia. A lo mejor tú y yo nunca vamos a ser recordados por haber hecho grandes cosas para la gloria de Dios. De hecho, eso mismo nos va a pasar, seguramente a la mayoría de los creyentes. No obstante, sería bonito que podamos sumarnos a la lista de héroes anónimos que tiene la historia de la Iglesia. A la lista de aquellos que no dudaron en entregar su vida por completo a Dios, en pos de hacer su voluntad. Hoy vamos a comenzar analizando a dos hombres que demostraron gran valentía a la hora de servir al Señor. Estos dos hombres se les conoce como los espías de Jericó. Puedes leer su historia en Josué capítulo 2, versículo 1. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una ramera llamada Rahab. Todo estaba listo. Tú puedes leer en el capítulo 1 que Dios puso a Josué a cargo de Israel. Lo hizo tras la muerte de Moisés y le ordenó que el pueblo se tomase 3 días para preparar la partida rumbo a la tierra prometida. Ellos en ese momento se encontraban en Sitín, estaban al oriente del Jordán, de manera que debían cruzar el río para acceder a la tierra de Canaán. Mientras todos se iban preparando, Josué disimuladamente y sin que nadie se enterara, se acercó a dos muchachos con el fin de otorgarles una misión especial: explorar la tierra, principalmente echar un vistazo a la ciudad de Jericó. Esta sería la primera plaza fuerte, el primer obstáculo que el pueblo de Israel se iba a encontrar. Yo me echo la pregunta, ¿el porqué de esta misión? Si tú lees en el capítulo anterior, vemos cómo Josué es alentado por Dios para que se fortaleciera, para que fuera valiente en la misión que le iba a encomendar el Señor, ¿verdad? ¿Recuerdas ese pasaje? Esfuérzate y sé valiente. Ahí vemos cómo el nuevo líder del pueblo de Israel confía en el Señor. Pero nos quedamos desconcertados. ¿Por qué Josué mandaría a los espías? ¿Era esto necesario? ¿Será que Josué no estaba confiando verdaderamente en las promesas de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Lo primero que a mí se me ocurre es que el pueblo estaba inquieto. Estaba inquieto respecto a la conquista de la tierra. ¿No estaban ahí los descendientes de Anac? Esos gigantes, ¿qué pasaría si ellos fracasaban? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para calmar los ánimos, Josué envía a los espías para que, si daban un buen informe, el pueblo pudiera cobrar ánimo. ¿No te recuerda esto familiar? A los espías que envió Moisés. Josué, Caleb, el informe de los otros espías. Hasta este momento suena todo muy bien, pero hay un problema con esto. No hay evidencia bíblica de que el pueblo estuviera dubitativo. La Biblia no lo menciona. Además, si la misión de los espías tuviera por objetivo el levantar la moral del pueblo, esta nunca hubiera tenido el carácter de secreta. Yo creo que esta situación se da porque Josué creía y confiaba en Dios y necesitaba un empujoncito para animarse a creer por completo. La misión de los espías parece que es una muestra de la debilidad de este líder. ¿Qué pasaba si los espías daban un informe negativo? Tal como sucedió en la misión que habían recibido con anterioridad Josué y Caleb cuando eran jóvenes. Parece que la misión no tiene sentido.
Si él confiaba en Dios, tenía que dirigir al pueblo hacia la conquista de la tierra, sea cual sea el informe de los espías. Por lo tanto, si la misión no iba a servir para determinar qué hacer, ¿qué sentido tenía? Militarmente hablando, es una decisión correcta la que toma Josué, ya que es importante conocer cómo se está preparando el enemigo antes de atacarlo. El problema es que en este caso Dios forma parte de la ecuación, y como vemos en el capítulo 6, te invito a que lo leas, Josué capítulo 6, él le da la victoria a Israel más allá de cualquier estrategia que pudiera llegar a haber pensado Josué. No sé, a lo mejor la fe de Josué flaqueó durante unos minutos, unos instantes, a la hora de enfrentar lo desconocido, o simplemente necesitaba una reconfirmación de parte de Dios para avanzar. Son cosas que la Biblia no aclara y que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que sea cual sea la razón por la que Josué envió a los espías, Dios iba a usar todo esto para su gloria. Si sigues con el análisis del pasaje, ahora te vas a enfocar en aquellos que recibieron el encargo. Dejamos ya a Josué de lado. Como tales, debían mostrarse dignos de confianza de Josué. Y es evidente que para el líder israelita esta era una misión importante. No iba a elegir Josué a dos personas cualquiera. Debían ser dos hombres con quienes él contaba y que sabía que eran temerosos de Dios en primer lugar y que podía creer en ellos. No sabemos nada de estos dos hombres, más allá de lo que relata este pasaje. Desconocemos su nombre, desconocemos si tuvieron familia, desconocemos a qué tribu pertenecían, y si hicieron algo destacable, en algún otro momento no lo menciona. A pesar de eso, en el capítulo 2 de este libro, demuestran por qué Josué confiaba en ellos. Y vamos a ver algunas de sus características. Por eso el título de este espacio aprendiendo es Héroes Anónimos. Ayer escuchamos el programa de Miguel Díez y Mari Carmen Jiménez aquí en directo en Radio Solidaria. Estamos contigo. Y el título que podía recibir ese espacio es Héroes de la Fe. Pues aquí tenemos héroes de la fe, héroes anónimos, que no se sabe nada de ellos, pero que eran valientes. Vamos a ver algunas características de estos dos espías. La primera de ellas, no se dedicaban a los chismes, a la crítica, a la murmuración. Esto lo vemos en el hecho de que la misión secreta permaneció como tal de principio a fin. O sea, no empezaron a contarlos a otros compañeros del pueblo. Josué encomendó la misión secreta a estas dos personas y estas dos personas no lo profesaron por ahí. No lo comunicaron a otras personas. Guardaron el secreto. Ellos tenían la novedad. Ellos tenían la noticia de último minuto. Mientras todos se preparaban para partir, Josué quería echarle una mirada a la tierra prometida. Por supuesto que sí. Contando con la colaboración de estas dos personas. Por eso confiaba en ellas. Y estas personas lo guardaron en secreto. Estos dos valientes no se dedicaban a los chismes. Estos dos hombres no temían a lo desconocido. Yo te digo una cosa, a mí si Josué me dice, oye, inspecciona Jericó. Y seguramente tú de Jericó tienes un informe de que es una tierra de enemigos, ¿verdad? Además que tiene una muralla gigante, impenetrable para los pueblos enemigos. Seguramente si a mí Josué me dice de inspeccionar, le digo, heme aquí, pero envía a otro. Yo no soy apto. Estos dos valientes no temían. Ellos tuvieron que salir de la comodidad, de la seguridad que el campamento les ofrecía para enfrentarse a una tierra pues que nunca antes habían pisado. Llena de pueblos que no conocían. A pesar de eso, luego de caminar durante todo el día, llegaron al principal punto de su misión, Jericó. Ya era tarde y era un gran riesgo pasar la noche allí, aunque por otro lado sabían que eso les iba a ayudar a recabar más información. Y era muy probable que los reconocieran como extranjeros. De hecho, esto sucede en Josué capítulo 2, verso 2. Sea por su vestimenta o por su aspecto físico, pero su misión estaba por encima de eso. Y estaban dispuestos a cumplirla de todas maneras. De todas las maneras posibles. Se nos ha encomendado esta misión y la vamos a realizar. No temían a lo desconocido, eran valientes. Otro punto a destacar de estos espías es que daban testimonio de Dios. De algún modo, seguramente por medio de algún guardia, el rey supo que los hombres se hospedaban en casa de Rahab.
Cuando fueron a apresarlos, ella buscó protegerlos. Si bien dice que no los conocía, está claro que en realidad lo tenía bien en claro. Rahab había oído hablar de Dios, pero era la primera vez que estaba junto a 2 seguidores suyos. Es claro que el testimonio de su comportamiento fue clave en la conversión de esta mujer. Siendo ella una prostituta, seguramente les ofreció sus servicios además de alojamiento, pero estos hombres deben haberlo rechazado, lo rechazaron. Incluso puede que le hayan dado alguna explicación sobre Dios. De repente hay un cambio en la vida de Rahab. Algo pasó, algo sucedió cuando estos 2 espías estaban con ella. Testimonio, notaban la presencia de Dios, hizo que esta mujer se convirtiera. Estos hombres mostraron algo diferente y esa diferencia era Dios obrando en su vida. A un cristiano verdadero se le ve de lejos. Tu testimonio es importante. Tu testimonio puede cambiar vidas. Me gusta la fe, que es fortalecida por Dios. Y el hecho de que ellos hubieran llegado hasta donde llegaron era evidencia de que realmente creían en el Señor. Había fe. Si no tuvieran fe en que iban a conseguir el objetivo, no hubieran salido. El problema era que estaban en un momento de extrema dificultad y con seguridad, seguramente, podían tener temor ante lo que podían enfrentar. Pero Dios, en su inmensa gracia, les da confianza a partir del discurso de Rahab. Lo puedes leer en Josué capítulo 2, versos del 9 al 13. Ese testimonio le permitía tener un informe perfecto para darle a Josué sobre cómo era la situación en aquella región. Sin duda que le sirvió para cobrar una valentía adicional que los iba a ayudar a completar la misión. Su fe es fortalecida porque Dios estaba con ellos. Confiaban en el Señor. En la respuesta al discurso de Rahab vemos lo seguro que estaban estos hombres de aquello en lo que habían creído. Ellos tenían confianza en las promesas que Dios les había hecho, por lo que pueden llegar a dar por sentado seguramente que todo iba a suceder tal como el Señor lo había anunciado. Ellos sabían que tarde o temprano la tierra prometida sería suya. Y así se lo dicen a Rahab, Josué capítulo 2, verso 14. Confiaban en el Señor y conocían la palabra. Antes de irse, ellos cierran un trato con esta mujer en el que prometen que en su casa nadie iba a morir. Pero ella tenía que poner un cordón rojo bajo la ventana. Josué capítulo 2, verso 17 en adelante. A mí lo que me llama la atención es el gran paralelo que hay con la historia del Éxodo y la primera Pascua. Para este entonces Moisés ya había escrito el Pentateuco y ellos debían conocer a la perfección esta historia de sus antepasados. Y el paralelo es claro para entender que se inspiraron en esto para darle instrucciones a Rahab. Conocían la palabra de Dios. ¿Y tú y yo conocemos la palabra? ¿Escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día leemos la palabra? ¿Cuántas veces al día abrimos la palabra de Dios? ¿O somos de los que abren la palabra de Dios los domingos o los jueves o dependiendo cuándo sean las reuniones en tu iglesia? ¿Conoces la palabra? Otro punto a destacar de estos valientes es que eran valientes, eran pacientes también. Ellos estaban eufóricos, las noticias no podían ser mejores, sabían que Josué se iba a animar mucho cuando se enteraron de todo lo que había pasado. Pacientes, salieron eufóricos y le comentaron a Josué lo que habían vivido. Por último, otro punto importante, estos hombres guardaban su palabra. En Josué capítulo 6, verso 16 en adelante, vemos que el líder de la nación de Israel estaba al tanto de cómo Rahab había ayudado a los espías. Esto nos demuestra que ellos le contaron al pie de la letra todo lo sucedido y que también le hablaron sobre el pacto que habían hecho con ella. Para ellos era importante guardar su palabra y así lo hicieron. Es fácil que hagamos tratos en situaciones de riesgo cuando no nos queda otra, pero que luego nos olvidemos de quienes nos ayudaron cuando pasamos por una etapa de tranquilidad. Estos espías recordaron a esta mujer, recordaron que esa mujer les ayudó. Y Josué creyó en sus palabras. Muchas veces acudimos a hermanos para que
nos confirmen algunas cosas, a hermanos para que nos alienten, para que nos animen y a veces no lo hacen, ¿verdad? A veces ni nos creen. Cuando vas a comentar alguna situación, a veces a esa persona, a esa autoridad a la que vas a presentarte, se posiciona de una parte y tú que vas con la verdad no te creen. Josué podía haber pensado cualquier cosa sobre ellos, pero confiaba plenamente en ellos. Confiaron en el discurso de estos espías. Esto es lo que pasó con el copero de Faraón, a quien José interpretó el sueño. Él se olvidó de quién le había ayudado. Pero estos dos espías no. Estos dos espías dieron el informe completo. Josué, mira, esta mujer nos ha ayudado. Los espías, como verdaderos hombres de Dios, guardaron su palabra. La prometieron a ella que iban a protegerla, que iban a dar el informe a su líder, a Josué, de que ella les había ayudado. Y así lo hicieron. En toda esta escena podemos ver cómo estos dos hombres mostraron su fe por medio de sus obras, como dice Santiago capítulo 2. Ellos habían sido justificados por gracia y la evidencia de esa justificación estaba en la manera en que se comportaban. No conocemos sus nombres, pero sí sabemos que fueron dos hombres que obedecieron al Señor. Aunque nunca llegaron a saberlo en vida, Dios los usó especialmente para que no se rompiera la línea de descendencia que llevaría al Mesías, porque a través de Rahab llega el Mesías. Sin dudas podemos considerar a estos hombres como dos héroes anónimos, dos héroes de la fe. Eso es lo que sabemos de ellos. Pero este pasaje hay que aplicarlo también a nuestra vida. A partir de esta historia podemos hacer varios paralelos con nuestra vida como hijos de Dios. En primer lugar, Dios nos alienta a no tener temor. Una de las frases más conocidas entre los cristianos es aquella que aparece en el primer capítulo del libro de Josué. Sé fuerte, sé valiente. Y esta se da cuando Josué es comisionado por Dios y es repetida 3 veces. Josué capítulo 1, versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 7 y Josué capítulo 1, versículo 9. También se le puede sumar una cuarta dicha por las tribus orientales, Josué capítulo 1, versículo 18. Y es claro que Josué tenía temor respecto a lo que vendría y Dios estaba buscando fortalecerlo para que pudiera cumplir con los propósitos que él tenía preparado. Dios le da una muestra de aliento, de respaldo a Josué con el informe de los espías. De la misma manera podemos confiar en que hoy en día no estamos solos para cumplir con las tareas para los ministerios que el Señor nos encomienda. Por el contrario, Él nos va a fortalecer, nos va a afirmar siempre que tengamos temor. A veces lo hará por medio de su espíritu hablando a nuestra vida, otras por medio de hermanos y otras a partir de, de las circunstancias que forman parte de los propósitos de Dios. Es por eso que si tienes que enfrentarte a situaciones difíciles y llenas de incertidumbre, no temas. Dios va a mostrarte su fidelidad en medio de esa situación difícil. En medio de esa prueba vas a ver la fidelidad de Dios acompañándote. Dios nos alienta. Dios nos comisiona. Al igual que Josué comisionó a los espías, nosotros somos enviados por Jesús a hacer discípulos a todas las naciones. Eso es la gran comisión, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos para cumplir la voluntad de aquel que nos llevó a la luz. Tal como sucedió con los espías, si nosotros cumplimos con el encargo que se nos dio perseverando en nuestra fe en Dios, vamos a ver cómo el fruto de todo eso va a ser la salvación de muchas personas. Y el hecho de que los espías hayan sido obedientes a las órdenes de Josué trajo salvación a Rahab y a su familia. De igual modo, si nosotros somos obedientes a Dios, vamos a ver cómo Él va a traer salvación en las personas que nos rodean, en las personas que amamos. Y es un privilegio que tenemos que participar y colaborar en los nuevos nacimientos que Dios produce. Cuando tú compartes la palabra de Dios, estás dando vida a una persona. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso tenemos que actuar con fidelidad, dando testimonio de lo que creímos en todo momento, como lo hicieron estos dos hombres, que testificaron de Dios. Dios nos comisiona y Dios muestra su gracia para con nosotros.
Vimos que los espías estaban en una situación extrema, pero al final Dios muestra su gracia para con ellos, con ese discurso de Rahab acerca del temor que tenían todos. Con esto los hombres cobraron ánimo, tuvieron nuevas fuerzas para confiar en Dios. Por eso no temas en meterte en situaciones complicadas si eso es lo que glorifica al Señor, porque puedes tener la certeza de que siempre que tengas dudas, siempre que tu fe flaquee, Él va a mostrar su gracia para contigo. Por último, Dios te va a permitir impactar vidas. Los espías no se enteraron en su vida terrenal del gran impacto que tuvieron en la historia. Nosotros sí, porque lo estamos leyendo, porque sabemos la historia final, pero ellos no sabían el impacto que iba a producir su decisión. No se imaginaban que más de 3.000 años después de su muerte fuera a haber gente hablando de ellos. Sin embargo, acá estamos, recordando a estos dos espías. Muchas veces vas a sentir que el trabajo que haces para Dios es inútil y que los resultados no se ven, pero tienes que estar tranquilo en que mientras tú buscas glorificar a Dios en cada momento de tu vida, aunque no lo puedas ver, estás sembrando frutos de justicia en la vida de muchas personas. Por eso no dejes de trabajar para Dios, porque no sabes cuán cruciales pueden ser nuestras obras para su gloria. Lo que tú ahora mismo no ves, en un futuro puede traer unas consecuencias positivas a muchas personas. En esta historia vimos cómo Dios usó en gran manera a dos hombres de los que no conocemos nada, más allá de lo que se relata en Josué capítulo 2. A pesar de ello, estos dos hombres demostraron ser grandes ejemplos del temor de Dios y dejaron su huella en la vida de mucha gente. Que no te importe si nadie te reconoce por lo que haces, porque mientras camines en la voluntad de Dios, vas a tener la certeza de que sin saberlo vas a impactar la vida de mucha gente. Que podamos ser héroes anónimos, como lo fueron los espías. Radio Solidaria, una radio comprometida.